1. Hook. Golpe inicial. Imagina el objeto más rápido jamás creado por el hombre volando a través del vacío. A su alrededor, nada. Ni estrellas cercanas ni planetas. Solo frío y silencio. Pero incluso a esa velocidad, el viaje hasta Plutón duró 9 años. 9 años sin ninguna oportunidad de dar marcha atrás. Ni una sola posibilidad de reparación. Si algo se rompe, la misión se da por terminada. Esta es la historia de cómo la humanidad envió un pequeño aparato al límite del sistema solar, a un lugar donde nadie había estado nunca. Sobre 9 años de espera, un fallo a 10 días de alcanzar el objetivo y una fotografía que cambió todo lo que sabíamos sobre la última frontera. 2. Antecedentes. La calma antes de la tormenta. El 18 de febrero de 1930, Clyde Tombaugh, de 24 años, estaba sentado en una habitación oscura del Observatorio Lowell, en Arizona. Ante él tenía un comparador de imágenes, un dispositivo que permitía cambiar rápidamente entre dos placas fotográficas de la misma zona del cielo, tomadas con unos días de diferencia. Tombaugh no era un astrónomo profesional. Era un granjero de Kansas que construyó un telescopio con sus propias manos y envió sus bocetos de Júpiter al observatorio, simplemente para conocer la opinión de los expertos. Lo contrataron como asistente junior. El trabajo era monótono: comparar miles de estrellas en placas, buscar el único punto que se había desplazado. Y él la encontró. Una pequeña mancha, apenas perceptible, se desplazó entre los fotogramas. No era una estrella, era un nuevo mundo, más allá de la órbita de Neptuno, en el extremo más alejado del sistema solar conocido. El planeta fue bautizado como Plutón, en honor al dios romano del reino subterráneo. El nombre fue propuesto por una escolar de 11 años de Oxford. El mundo oscuro recibió un nombre oscuro, pero nadie sabía realmente qué era Plutón. Durante los siguientes 75 años siguió siendo un misterio. Un punto de luz en los telescopios, una abstracción al borde del mapa. Incluso el Hubble, el telescopio espacial más potente de la humanidad, veía a Plutón como una mancha borrosa, unos pocos píxeles. Los científicos lo comparaban con intentar ver el dibujo de un balón de fútbol desde una distancia de 65 kilómetros. Se puede entender que el balón existe, incluso se puede notar que hay algo en él. ¿Pero qué es exactamente? Es imposible saberlo. Se veían zonas claras y oscuras, unas manchas que cambiaban al girar, pero ni montañas, ni valles, ni cráteres. Plutón seguía siendo un mundo sin rostro, y para ver su rostro había que acercarse más. En 1989, el joven planetólogo Alan Stern propuso por primera vez a la NASA enviar una misión a Plutón. Tenía 32 años, acababa de defender su tesis doctoral y estaba obsesionado con la idea de explorar el último mundo inexplorado del sistema solar clásico. La NASA lo rechazó. Stern no se rindió. Volvió a presentar propuestas, una y otra vez. Los proyectos se cancelaban, los presupuestos se recortaban, las prioridades cambiaban. Pluton Keeper Express se cerró. Pluton Fast Flyby se canceló. Cada vez había una nueva razón, una nueva decepción. Pasaron los años. Los 90 llegaron a su fin. Comenzó una nueva era. Stern siguió luchando. En el año 2001, la NASA finalmente anunció un concurso para una misión a Plutón como parte del programa Nuevas Fronteras. Stern reunió un equipo del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y del Instituto de Investigación del Suroeste. Llamaron a su proyecto Nuevos Horizontes. En el año 2003, tras 14 años de lucha, el proyecto fue aprobado. Pero casi no quedaba tiempo. Plutón se alejaba del Sol siguiendo su órbita alargada. Su fina atmósfera nitrogenada, calentada por la relativa proximidad al astro rey, comenzaba a congelarse y a depositarse en la superficie. Si no se lanzaba la nave en enero de 2006, habría que esperar otros 12 años para aprovechar la gravedad de Júpiter para acelerar, y para entonces, la atmósfera de Plutón podría haber desaparecido. El equipo tuvo menos de 3 años para diseñar, construir y probar la nave espacial para la misión más lejana de la historia. Lo lograron. El 19 de enero de 2006, a las 19:00 GMT, el cohete Atlas V despegó desde Cabo Cañaveral. En su parte superior, bajo la cubierta aerodinámica, se encontraba un aparato del tamaño de un piano de cola y con un peso de 478 kilogramos. Y dentro de este aparato, en una pequeña cápsula de aluminio, se encontraba parte de las cenizas de Clyde Tombaugh, el hombre que descubrió Plutón hace 76 años,
y falleció en 1997 sin haber visto nunca su planeta de cerca. Ahora él volaba hacia ella. El New Horizons abandonó la órbita terrestre a una velocidad de 16,26 km por segundo, 58.000 km por hora. Fue el lanzamiento más rápido en la historia de la cosmonáutica. La nave cruzó la órbita lunar en 9 horas. A los Apolo les llevó 3 días, pero por delante había 5.000 millones de kilómetros de vacío, e incluso a esa velocidad, eso significaba 9 años de viaje. 3. Análisis de anomalías / hazaña técnica escalada. El New Horizons no solo era rápido, era pequeño, ligero e increíblemente económico. Los ingenieros comprendieron que, a tal distancia del Sol, las baterías solares serían inútiles. La luz que en la órbita terrestre proporciona 1000 vatios por metro cuadrado, en Plutón se debilita casi 1000 veces. El aparato necesitaba su propia fuente de energía, una que no dependiera de las estrellas. La solución fue el RITEG, un generador termoeléctrico radioisótopo, un núcleo nuclear que funcionaba con la desintegración del plutonio 238. 11 kilogramos de combustible radiactivo, sellados en una cápsula de titanio, se desintegraban lentamente, liberando calor. Los termopares convertían ese calor en electricidad. En el momento del lanzamiento, el RITEG proporcionaba 245 vatios, menos que 2 bombillas normales. En el momento del sobrevuelo de Plutón, la potencia había descendido a 200 vatios. Esto apenas era suficiente para alimentar 7 instrumentos científicos, el ordenador de a bordo y el transmisor, pero eso fue suficiente. Los instrumentos se seleccionaron con precisión quirúrgica. Cada gramo cuenta. El peso total del equipo científico es de 30 kilogramos. RALPH, cámara y espectrómetro para tomar imágenes en el rango visible e infrarrojo. ALICE, espectrómetro ultravioleta para estudiar la atmósfera. LORRI, telescopio con un campo de visión estrecho para obtener imágenes detalladas a gran distancia. REX, experimento radioeléctrico para medir la temperatura y la presión. Además, detectores de viento solar, contador de polvo espacial y analizador de partículas cargadas. Todo esto tiene el tamaño de un piano de cola. Su peso es equivalente al de 3 hombres adultos. La nave no volaba en línea recta. En febrero de 2007, 13 meses después del lanzamiento, New Horizons se acercó a Júpiter. No fue una desviación del rumbo, fue un cálculo. El 28 de febrero, la nave pasó a 2.300.000 kilómetros de distancia del planeta más grande del Sistema Solar. La gravedad del gigante gaseoso lo atrapó, lo aceleró y lo lanzó más lejos, como una piedra lanzada con una onda. La velocidad aumentó en 14.000 kilómetros por hora. El viaje a Plutón se redujo en 3 años. Pero Júpiter no solo proporcionó aceleración, también proporcionó un ensayo. Durante 4 meses, New Horizons filmó el sistema de Júpiter: nubes, tormentas, anillos, satélites. Las cámaras captaron la erupción del volcán Tvashtar en Io, una columna de materia incandescente lanzada a una altura de 330 kilómetros sobre la superficie. Los sensores infrarrojos contabilizaron 36 volcanes activos. Los científicos observaron 3 erupciones por primera vez. Fue una prueba de estrés, una comprobación de todos los sistemas en condiciones de combate. 8 años antes del objetivo principal, el aparato lo ha conseguido. Y entonces se hizo el silencio. La mayor parte del trayecto, New Horizons permaneció en hibernación. Los sistemas estaban apagados, el ordenador dormía. Solo una vez cada varios meses la nave se despertaba, enviaba a la Tierra una señal de «estoy vivo» y volvía a dormirse. No se trata del romanticismo de los viajes lejanos, es una necesidad técnica. Cuanto menos funcionan los dispositivos electrónicos, menos se desgastan. Cuantas menos órdenes se reciben desde la Tierra, menos posibilidades hay de que se produzcan errores. Pasaron los años. 2008, 2010. El aparato recorrió la mitad del camino. 2012, 2014. El equipo en la Tierra envejecía junto con la misión. Alan Stern, que comenzó a luchar por el vuelo a Plutón en 1989, llevaba ya 26 años esperando el resultado de su sueño. En diciembre de 2014, New Horizons despertó por última vez. Por delante, 6 meses de trabajo intenso. Aproximación, vuelo, imágenes históricas. Todo iba según lo previsto. Y entonces llegó el 4 de julio de 2015, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Fiesta, fuegos artificiales. A las 13:54, hora del este,
El centro de control del Laboratorio de Física Aplicada perdió la comunicación con la nave. Nuevos Horizontes se quedó en silencio, a 10 días de alcanzar su objetivo. En la sala de control, silencio. Luego, pánico controlado. Las personas que habían esperado este momento durante casi 10 años miraban las pantallas vacías. El aparato se encontraba a 4.900.000 millones de kilómetros de la Tierra. La señal viajaba a la velocidad de la luz en una dirección durante 4 horas y media. Cualquier comando tardaba 9 horas en recibir respuesta. Si algo se rompía, no había nadie para repararlo. Ha pasado 1 hora y 21 minutos. A las 15:15, la señal volvió. El piloto automático se activó. El ordenador de a bordo detectó una sobrecarga. Intentaba comprimir datos científicos y cargar una nueva secuencia de comandos para el vuelo al mismo tiempo. El procesador no pudo con ello. El sistema hizo lo que estaba programado para hacer. Cambió al ordenador de reserva y envió una señal de socorro. Durante los 3 días siguientes, el equipo se dedicó a reparar el aparato. 3 días sin dormir, con un retraso de 9 horas para cada equipo. Lo lograron. El 7 de julio, New Horizons volvió a su funcionamiento normal. Se perdió menos del 1% de las observaciones previstas. Ninguna medición crítica se vio afectada. Alan Stern dijo a los periodistas: «En términos científicos, esto no afecta nuestra evaluación», pero en su interior sabía lo cerca que habían estado de la catástrofe. 4. Reconstrucción del evento /clímax, el corazón de la historia. 14 de julio de 2015. A las 11:49 GMT, la New Horizons cruzó el punto de máxima aproximación a Plutón. 12.500 kilómetros sobre la superficie. Velocidad: 50.000 kilómetros por hora con respecto al planeta enano. A esa velocidad, el aparato solo disponía de unas pocas horas para recopilar datos. Unas pocas horas. Tras 9 años de viaje, las cámaras funcionaban sin parar. Laurie hacía fotos detalladas. Ralph escaneaba la superficie en diferentes espectros. Alice estudiaba la atmósfera, iluminada por el sol por detrás. Pero en la Tierra no lo vieron. No podían verlo. En el momento de máxima aproximación, el aparato no transmitió datos. Estaba demasiado ocupado, fotografiando, midiendo y grabando todo en los dispositivos de almacenamiento a bordo. La antena estaba dirigida hacia Plutón, no hacia la Tierra. Solo 13 horas después del sobrevuelo, New Horizons se giró y envió la primera señal, una secuencia de datos de 15 minutos que confirmaba que el sobrevuelo había sido un éxito. Esta señal llegó a la Tierra a las 0:52 del 15 de julio, hora de Greenwich. En el centro de control, aplausos, abrazos, lágrimas. Las personas que trabajaron en la misión durante décadas finalmente supieron que lo habían logrado. Y luego llegaron las fotos. Y Plutón resultó no ser lo que esperaban. Los científicos estaban preparados para ver un mundo muerto. Una superficie antigua cubierta de cráteres, como la Luna o Mercurio. Una esfera helada en los confines del sistema solar, inmutable durante miles de millones de años. En su lugar, vieron un planeta vivo. Lo primero que llamaba la atención era una gigantesca zona luminosa con forma de corazón. Casi 1.600 kilómetros de diámetro. Inmediatamente la bautizaron como zona Tombo, en honor al hombre cuyas cenizas descansaban a bordo de la nave. Pero eso solo fue el principio. La parte izquierda del corazón, la llanura Sputnik, resultó ser un gigantesco glaciar de nitrógeno congelado. 1.000 kilómetros de hielo puro y liso. Y en ese hielo no había ni un solo cráter. Ninguno. En una superficie con 4.500 millones de años de antigüedad debería haber cráteres. El espacio lanza piedras contra todo lo que encuentra a su paso. Si no hay cráteres, significa que algo los borra. Por lo tanto, la superficie es joven. Por lo tanto, el planeta es geológicamente activo. La edad de la llanura del satélite se estima en menos de 10 millones de años. En términos geológicos, es como si fuera ayer. El hielo nitrogenado de esta llanura no se queda quieto. Se mueve. Una lenta convección lo remueve, como el agua en una tetera hirviendo, solo que miles de veces más lento. El hielo cálido asciende desde las profundidades, mientras que el frío desciende. Esto crea extrañas celdas poligonales en la superficie, cada una de ellas con un diámetro de decenas de kilómetros. Plutón respira, lentamente, apenas perceptiblemente, pero respira. Junto al glaciar hay montañas,
No son colinas ni elevaciones, sino auténticas montañas de hasta 3,5 kilómetros de altura. Se llaman montañas Norgay y montañas Hillary, en honor a los primeros conquistadores del Everest. Pero estas montañas no podían estar formadas por el mismo hielo nitrogenado que la llanura. El hielo nitrogenado es demasiado blando, se derretiría bajo su propio peso. Las montañas de Plutón están formadas por hielo de agua. A una temperatura de menos 230 grados centígrados, el hielo de agua es duro como el granito. Y por encima de todo esto, la atmósfera. Una fina neblina que se extiende cientos de kilómetros hacia arriba, alrededor de 20 capas, claramente visibles en las imágenes tomadas con luz de fondo. Niebla azul. Plutón tiene un cielo azul, como la Tierra. Las partículas de este humo son tolina. Son moléculas orgánicas que se forman cuando los rayos ultravioleta del Sol descomponen el metano y el nitrógeno de la atmósfera. Se depositan en la superficie, dando a Plutón su característico tono rojizo marrón. Orgánico, en los confines del sistema solar, en un mundo que se creía muerto. Pero el misterio principal era más profundo. El análisis de los datos reveló que, probablemente, bajo la corteza helada de Plutón se esconde un océano, agua líquida, quizás con una mezcla de amoníaco que evita que se congele. La orientación de las llanuras del satélite, la naturaleza de las fallas tectónicas en la superficie, la propia mecánica de rotación del planeta, todo apuntaba a la existencia de un enorme depósito de líquido bajo tierra. El océano en Plutón. Esta idea parecía descabellada incluso un día antes del sobrevuelo. Ahora se ha convertido en una hipótesis de trabajo. 5. Consecuencias, cicatrices y descubrimientos. Plutón era solo una parte de la historia. El sistema de la planeta enana tiene 5 satélites, y cada uno de ellos es extraño a su manera. Caronte es el más grande de ellos. Su diámetro es de 1.212 kilómetros, más de la mitad del de Plutón. Estos dos cuerpos no giran uno alrededor del otro en el sentido habitual. Giran alrededor de un centro de masas común, situado en el vacío entre ellos. Plutón y Caronte son un planeta doble, unidos para siempre por una danza gravitatoria. En las imágenes, Caronte tenía un aspecto muy diferente al de su amo, gris, severo, surcado por cañones. Pero había un detalle que llamaba la atención. El polo norte del satélite era rojo, una mancha rojo oscuro conocida informalmente como Mordor, en honor al sombrío país de los libros de Tolkien. ¿De dónde viene este color? La respuesta estaba relacionada con Plutón. El metano que se evapora de la atmósfera del planeta enano es capturado parcialmente por Caronte. En los polos del satélite, sumergidos en un invierno centenario, este metano se congela, y luego, cuando el polo vuelve a girar hacia el Sol, la radiación ultravioleta convierte el metano en compuestos orgánicos pesados, las mismas tolinas que dan a Plutón su color. La gorra roja de Caronte es un regalo de su vecino, un beso químico a través del abismo del espacio. En Caronte se ha descubierto un cañón gigante, un sistema de fallas que se extiende a lo largo de 1.800 kilómetros, 4 veces más largo que el Gran Cañón, 2 veces más profundo. Los científicos sugirieron que, en algún momento, también hubo un océano líquido en el interior de Caronte. Luego se congeló. El agua, al convertirse en hielo, se expande. La corteza del satélite no resistió la presión interna y se fracturó. Caronte literalmente se desintegró desde dentro. Su propio océano se convirtió en su verdugo. Los 4 satélites pequeños, Styx, Nix, Cerberus e Hydra, resultaron ser aún más extraños. Eran diminutos, de forma irregular, parecidos a patatas, pero su superficie reflejaba la luz con una intensidad inesperada. Estaban cubiertos de hielo de agua puro y giraban incorrectamente. Los satélites normales están sincronizados con sus planetas. Una cara siempre mira hacia su amo. Así se comporta nuestra luna. Así se comportan los grandes satélites de Júpiter y Saturno. Las lunas pequeñas de Plutón no. Giran caóticamente, como peonzas lanzadas por una mano torpe. Hydra da 89 vueltas alrededor de su eje por cada vuelta alrededor de Plutón. Nix gira hacia atrás y de lado al mismo tiempo. La influencia gravitatoria de Plutón y Caronte, que bailan uno alrededor del otro, convierte la mecánica orbital en un caos. Estos pequeños mundos nunca han conocido la paz. El vuelo duró horas. La transmisión de datos, 15 meses. Debido a la enorme distancia,
La velocidad de conexión era de 1 o 2 kilobits por segundo, más o menos como un módem de los años 90. 6 gigabytes y medio de datos científicos fluían gota a gota a través del abismo. El 25 de octubre de 2016, el último bit de información llegó a la Tierra. Solo entonces los científicos obtuvieron el archivo completo de la misión. Pero Nuevos Horizontes no se detuvo. El 1 de enero de 2019, 3 años y medio después de Plutón, la nave pasó por el siguiente objetivo. Un objeto del cinturón de Kuiper con el nombre provisional, 2014 Miu-69. Más tarde se le llamó Arrokoth, una palabra del idioma indio Powhatan que significa cielo. Arrokoth se encontraba a 6.500 millones de kilómetros del Sol. Es el objeto más lejano jamás visitado por una nave espacial y resultó ser parecido a un muñeco de nieve, más precisamente, 2 tortitas pegadas. Sistema doble de contacto. 2 objetos que en algún momento volaban juntos se acercaron lentamente y se unieron con delicadeza. No chocaron, sino que se unieron, casi sin impacto. Esto es importante. Cambia las teorías. Antes se creía que los planetas y sus bloques de construcción se formaban a través de colisiones violentas, caos, impactos, destrucción y refundición. Arrokoth demostró lo contrario. En los albores del sistema solar, la materia podía aglutinarse de forma suave, casi delicada, como copos de nieve que forman un montón de nieve. Arrokoth es una cápsula del tiempo. Apenas ha cambiado en 4.500 millones de años. Es una reliquia de la época en que el sistema solar acababa de nacer. 6. Epílogo. Catarsis filosófica. Ahora, New Horizons está a más de 60 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. 60 es el doble de lo que estaba Plutón cuando pasó por allí. El aparato se aleja a una velocidad de unos 500 millones de kilómetros al año. A esa velocidad recorrería la distancia entre la Tierra y el Sol en unos 4 meses. Pero a su alrededor solo hay vacío. El RITEC sigue funcionando. La potencia disminuye cada año. El plutonio 238 se desintegra y se genera menos calor. Pero por ahora hay suficiente energía. Los dispositivos funcionan. El transmisor envía datos. En el año 2024, el contador de polvo a bordo del New Horizons registró algo inesperado. El nivel de partículas de polvo en los límites del cinturón de Kuiper era más alto de lo que habían predicho los modelos. Mucho más alto. ¿Esto podría significar que el cinturón de Kuiper se extiende más allá de lo que se pensaba? ¿O que hay otro cinturón detrás de él, un segundo anillo de fragmentos antiguos que rodea el sistema solar? No lo sabíamos. No podíamos saberlo hasta que nuestro avión llegó allí. La NASA ha prolongado la misión hasta el año 2028 o 2029, hasta que la sonda New Horizons abandone el cinturón de Kuiper. El equipo sigue buscando un nuevo objetivo para el vuelo, pero aún no se ha encontrado ningún objeto adecuado. Es posible que la nave se adentre en el espacio interestelar sin encontrar nada más en su camino, como los viajeros, como los pioneros, otro mensajero de la humanidad que se desvanece en la oscuridad. Pero antes de callar para siempre, tuvo tiempo de mostrarnos Plutón, un mundo que durante 85 años fue un punto, un píxel en la pantalla, una abstracción al borde del mapa. Ahora tiene un rostro, montañas y glaciares, cielo azul y llanuras rojas, un corazón que lleva el nombre de la persona que lo encontró. Clyde Tombaugh falleció en 1997, 9 años antes del lanzamiento de la misión. No llegó a ver estas imágenes. No supo que su descubrimiento no era una roca muerta, sino un mundo vivo, complejo y sorprendente. Pero una parte de él, 30 gramos de polvo en una cápsula de aluminio, voló a 12.000 kilómetros de la superficie de Plutón y ahora sigue volando hacia las estrellas, a las que el hombre nunca llegará. Esto llevó 26 años de lucha, 9 años de vuelo, 4 horas y media de espera por cada señal, por unas pocas horas en el objetivo, por las imágenes que tardaron 15 meses en llegar a la Tierra, por las respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos cómo formular. El sitio web de la NASA recibió más de 2.000 millones de visitas durante los días del sobrevuelo. Las fotografías de Plutón aparecieron en las portadas de los periódicos de los 7 continentes. Millones de personas que nunca se habían interesado por el espacio de repente quisieron ver el corazón del borde del sistema solar. Porque es importante. No es práctico, no es económico. Plutón no nos proporcionará recursos, no se convertirá en una colonia, no resolverá los problemas terrestres.
pero nos recuerda que, más allá de todo lo conocido, hay mundos enteros, complejos, extraños, hermosos, y esperando a que encontremos la manera de llegar hasta ellos. Nuevos horizontes vuela a través del vacío. A su alrededor no hay nada, ni estrellas cercanas ni planetas, solo frío y silencio, pero él sigue enviando señales, y seguimos escuchando.